Muy buenas tardes, respetables estudiantes. Nuevamente estamos en el curso de Derecho Procesal Penal 1 en la semana 8. Su amigo, el licenciado José Enrique Quintana García. Es un gusto para mí compartir el tema, la prueba. Es así como les doy la bienvenida al curso, indicándoles que este tema es muy interesante, pues prácticamente la columna vertebral del proceso común penal. El objetivo de la clase, que el estudiante conozca y esté en capacidad de aplicar el sistema de prueba del proceso penal común de Guatemala. Como ustedes podrán observar a través de las clases que ya hemos tenido con anterioridad, que el proceso penal común en Guatemala, a pesar de que varios actores le dan una serie de etapas, puede ser distintas, nuestro Código Procesal Penal las califica en 5 etapas, que son la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y público, que es el debate. Tenemos la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución, que concluye con eso en las 5 etapas. Es así como al hablar del tema que nos ocupa en esta ocasión, que es la prueba, podemos observar debidamente que para que un juicio, un proceso se desarrolle, deben existir indicios o pruebas suficientes para llegar a la formulación de una tesis y haya certeza a efecto de que pueda haber una sentencia, aunque me refiero a condenatoria, que es por lo regular el objeto del ente acusador, como lo es el Ministerio Público, aunque estamos claros que existen principios tanto constitucionales como procesales que obligan a la autoridad competente a ser objetivo y aplicar el principio de objetividad, en el sentido de que si aplicamos el artículo 5 del Código Procesal Penal, donde nos indica cuáles son o cuál es el fin del proceso penal, que en todo momento, si ustedes lo leen, se denota que es individualizar al responsable, al agraviado, las circunstancias del hecho, como también la forma de cómo se cometió y qué pruebas existen para lograr una sentencia, o bien si no las hay, porque también recuérdense que una sentencia no es el propósito de la ley que todas sean condenatorias, pueden haber absolutorias. Pues partiendo de allí, pues existen la propuesta de que más vale absolver a un culpable que condenar a un inocente. Partiendo de esa teoría, es bueno que el ente encargado de formular la acusación en todo proceso tenga bases suficientes de la investigación realizada para que su tesis tenga certeza y el tribunal competente pueda emitir una sentencia que en derecho corresponda. Pero en síntesis, lo que me interesa hacerles ver es que al hablar de las etapas del proceso penal, pues hemos estado viendo ya con anterioridad la etapa preparatoria, la etapa intermedia, y así sucesivamente vamos a ver las demás etapas. Nos vamos a remontar al la etapa preparatoria, que haciendo una síntesis podríamos mencionar que dentro de esta etapa siempre vemos que pueda tratarse de un hecho
flagrante, o pueda ser que se trate de un proceso que se está investigando para encontrar o individualizar al responsable. Digo esto porque desde el momento que se ponen en práctica los actos introductorios que ya vimos, que son la denuncia, la prevención policial, la querella o el conocimiento de oficio, se inicia el proceso. Luego, como es del conocimiento, y creo que a estas alturas cada uno de ustedes, estimados estudiantes, ya ha asentado un poquito mejor la clase, y considero de que están conscientes desde que inicia la fase preparatoria, el ente encargado de la persecución penal, como lo es el Ministerio Público, inicia la investigación, ya sea por denuncia o por aprehensión flagrante o por orden de juez competente, como lo regula nuestra Constitución, porque allí va el ente encargado, como lo regula nuestra Constitución, ¿verdad? Y ya se dieron cuenta, y quiero que por ser artículos cajoneros, ustedes lo tengan presente, cuál es la base legal del Ministerio Público constitucional como ente de persecución en el proceso penal. Se recuerdan que es el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala. Y como la base legal de el ente que la Constitución establece como encargado de la administración de justicia, o la que le corresponde la jurisdicción, o sea, la potestad de juzgar, es la Corte Suprema de Justicia, base legal, artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala. Esto solo como un recordatorio, pero a la vez, recuérdense que si decimos que la prueba es la columna vertebral del proceso común, vamos a ver de que también a quién corresponde probar el hecho. ¿Será que al acusado o al Ministerio Público? Recuérdense que en una aprehensión o detención o captura, como la conocemos, una persona que está detenida va a ser sindicada ¿por quién? Por el ente acusado. Si es un delito de acción pública, recuerden el artículo 24 del Código Procesal Penal, que regula que tenemos delitos de acción pública, delitos de acción pública dependientes de instancia particular. También tenemos el artículo 24 bis, que tenemos, sí, que es el de acción pública, es el 24 bis, y el 24 ter, que es los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, y el 24 quater, que se refiere pues a los delitos de acción privada. Entonces, si son delitos de acción pública en los cuales el Ministerio Público está obligado a actuar de inmediato, va a iniciar la investigación. ¿Con qué fin? De obtener los medios probatorios para que en el momento que tenga que formular la acusación para el inicio de la siguiente etapa, después de la etapa preparatoria, que la siguiente es la etapa intermedia, la cual se inicia con la conclusión de la investigación. Y se recuerdan que les decía yo que esta etapa tiene dos fases, una oral, o sea, una escrita y una oral. ¿Por qué razón? Porque en la etapa escrita va a formular el
Ministerio Público la acusación, y la acusación la va a hacer por medio de un escrito. Yo creo que hablamos en esa clase que debe que contener ese escrito, y allí tiene que está la imputación del hecho concreto que se les indica o se le acusa al detenido, como también las circunstancias del hecho, las posibles evidencias que posee para que su tesis tenga certeza en el juicio oral y público, o bien también qué demás pruebas tiene a su alcance y va a practicar para que lograr una condena. Porque recuérdense que todo esto lleva a cabo o produce varias consecuencias económicas, de tiempo, etcétera, porque tanto el Ministerio Público va a poner en movimiento fiscales que son pagados por el Estado, el personal tribunalicio, hay consecuencias de privación de libertad si la persona está detenida o está bajo medidas. Entonces, todo esto trae varias consecuencias, por lo tanto, deberá que ser certero el Ministerio Público con su investigación y tener en ese momento no pruebas. ¿Por qué razón? Vamos a ver que las pruebas que en la etapa intermedia se le llaman indicios o evidencias, tengámoslo presente, ahí se le llama indicios o evidencias. ¿A qué? A todo aquello que en la escena del crimen o en el lugar teatro del crimen o en el lugar que ocurrieron los hechos. Porque recuérdense, ¿por qué puede ser escena del crimen? Porque en ese lugar hubo una escena en la cual hubieron autores o personas que actuaron para llevar a cabo esa escena. ¿Quiénes son los participantes? Sería el agraviado y el responsable, ¿verdad? O los que hayan participado. Entonces el Ministerio Público va a tener la obligación de, si ponemos ejemplos, que a veces en cualquier hecho delictivo, sea cual fuere, que se necesite la presencia de la autoridad competente, en este caso del ente investigador, el Ministerio Público, ¿qué es lo primero que hace? Igual que la policía, acordonar el área o la escena del crimen. ¿Con qué objeto? De guardar o preservar o resguardar las posibles evidencias o indicios que hayan quedado en el lugar del crimen, con el propósito de que sirvan en juicio para probar las circunstancias del hecho. Por cierto, en contra de la persona que ha sido sindicada o individualizada como responsable del hecho. O puede ser autor directo, o puede ser que ha participado de alguna manera en el mismo. Son estas las que en la etapa del juicio donde van a estar, ya sea un juez unipersonal o bien un juez o jueces colegiados, porque recuerden que unipersonal donde hay un solo juez, tribunal donde hay 3 jueces, por eso se llama tribunal colegiado porque hay más de 2 jueces, se compone de 3, y hay que tratar de convencer al tribunal que conoce del juicio oral y público, aunque ahora también no solo los juzgados de sentencia, no solo son tribunales colegiados, también hay juzgados de paz, de sentencia, hay, porque recuérdense que en los delitos menos graves, los jueces de paz pueden conocer hasta penas de 5 años. Igual los jueces de primera instancia, hay situaciones que dictan sentencia, por ejemplo, en el proceso abreviado. Entonces, pero en los demás casos son los tribunales exclusivos de sentencia, tribunales colegiados o unipersonal,
Unipersonal es el mismo tribunal de sentencia colegiado. Lo único que en los casos que no amerita que intervengan los 3 jueces, un solo juez de los 3 que componen el tribunal colegiado va a conocer en delitos que así lo disponga la ley. Hago toda esta relación porque es necesario que tengamos entendido en qué consiste la prueba dentro del proceso común penal guatemalteco, que lo regula nuestra legislación adjetiva, como lo es el Código Procesal Penal, que nos da los parámetros, los pasos, procedimientos a seguir dentro del juicio común penal, como lo hemos estado viendo en cada una de sus actividades judiciales del proceso en las clases anteriores. Espero que todo esto les esté sirviendo para que tengan mayor claridad y ustedes puedan despejar cualquier duda. He sido un poquito amplio porque es bueno que ustedes pongan la debida atención y con ello puedan llevar la secuencia de las clases. Ojalá pues traten de no perderse las mismas porque son interesantes, aunque estoy seguro que ustedes en su casa, cuando tienen la oportunidad, leen sus leyes, leen doctrina, y yo, como me gustaría que intercambiáramos para aprender de ustedes, porque el derecho, les confieso, que es tan cambiante que cada día hay reformas, cada día hay casos nuevos, y que en esta bendita profesión del derecho cada día estamos aprendiendo. No solo los profesionales, no solo los estudiantes, también nosotros los profesionales que vivimos en el ejercicio de la profesión. Así es de que considero que ustedes siéntanse dichosos de haber elegido esta profesión. Algún día probarán las mieles de la misma, a pesar de que hay que ser bien persistente para lograr y tener éxito, no quedarnos a medias. Continuamos con la siguiente diapositiva. Definición doctrinaria. La prueba es demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Es el medio de mayor confianza para el debido descubrimiento de la verdad y también la mejor garantía, forma adecuada, idónea, que pueda existir en nuestra sociedad guatemalteca para la eficaz eliminación de la duda y tener certeza en el hecho concreto. Si se dan cuenta, esta definición es un pensamiento de diferentes autores, pero yo los invito que ustedes a través de su lectura también formulen sus propias definiciones. Nosotros debemos que ser pensadores, no solo vamos, por supuesto que sin salirnos de la directrices de la doctrina y de la ley, porque quiero enfatizar que tanto la ley guatemalteca tiene su eficacia en toda la República de Guatemala, es la misma, la que vemos en cualquiera de los departamentos de Guatemala, no tiene por qué tener variante, porque su eficacia y vigencia es a nivel general en la República de Guatemala. De ahí que vamos a ver las diversas características de la prueba. Por lo que vamos a ver un poquito de doctrina. Por ello, el régimen de la prueba es constitutivo como uno de los aspectos fundamentales
y de importancia dentro del proceso penal en Guatemala. El sistema probatorio en Guatemala es de importancia para el desarrollo democrático de nuestra sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Si ustedes dirán, ¿por qué esto es sumamente? Porque va a darle certeza a la y credibilidad al sistema judicial en Guatemala. Qué bien que nuestras autoridades correspondientes investiguen debidamente los hechos a fin que se dé una justicia pronta y cumplida y certera. Culpable al criminal que ha cometido los hechos y al que no, pues es necesario absolverlos. No nos sacamos de nada tener las cárceles repletas de presos solo con la finalidad de darnos una imagen a nivel nacional como internacional, que en Guatemala tenemos las cárceles llenas. Eso no nos trae nada bueno, sino al contrario, nosotros como ciudadanos comunes, con nuestros impuestos estamos cubriendo la alimentación de estos señores que no trabajan y están por angelitos ahí, ¿verdad? Así es de que la relación que debe de existir entre el proceso penal y el sistema constitucional es relevante para una adecuada justicia penal en el país. El régimen procesal es el reflejo auténtico del sistema político y otorga un mayor número de atribuciones al juez, a los ciudadanos y a la defensa. ¿Por qué? El juez va a tener la certeza que ha emitido una sentencia justa y ecuánime, ya sea condenatoria o absolutoria, si se le aportan las pruebas o los indicios necesarios que él le dará el valor que en el momento procesal corresponde. ¿En qué momento procesal corresponde la valoración de la prueba? En el juicio oral o debate. Allí es donde el juez va a darle valor, va a aprobar la prueba, dándole un valor probatorio o desechándola. Porque también recuerden que puede desecharse por abundante o desecharse porque no es útil. Ya vamos a ver eso más adelante. El sistema procesal es el reflejo del régimen político ideológico y el sistema probatorio. Por eso repito, es la columna vertebral del sistema procesal. ¿Para qué nos sirve la columna vertebral a nosotros como personas individuales? Para poder levantarnos y poder caminar debidamente. Si nosotros tenemos dañada la columna vertebral, vamos a andar o vamos a estar, no vamos a andar porque no vamos a poder andar, vamos a estar con un impedimento físico, ¿verdad? Que no nos va a permitir andar. Entonces, sí sabemos que la prueba es la columna vertebral del proceso penal, nos va a permitir ser admirados a nivel nacional como internacionalmente con un proceso penal debidamente certero y eficaz. Es así como vamos a ver la prueba en el proceso penal guatemalteco. Es el medio de mayor eficacia para el debido descubrimiento de la verdad. ¿Cuál? La prueba. Y también la mejor garantía, forma adecuada e idónea que puede existir en nuestra sociedad guatemalteca para la eficaz eliminación de arbitrariedades en decisiones judiciales. Porque siempre juzgamos, a veces hasta los profesionales que conocemos de la ley, juzgamos
a priori. Digo a priori porque a veces sin conocer el proceso. ¿Por qué un juzgador, o sea, los jueces le otorgan libertad a determinados procesados? Pero si no, nosotros no conocemos el proceso, no sabemos qué medios de prueba hay, si le dieron valor probatorio, si no eran idóneos, si no eran útiles esos medios de prueba, van a ser desechados. Por lo tanto, es necesario para emitir una debida opinión jurídica en cualquier proceso penal, conocer el proceso. La prueba sirve para el descubrimiento de la verdad. ¿De qué? De la escena del crimen, del momento precrimen o durante el crimen, antes, durante y después, porque el juez, tal vez se acuerdan ustedes de esta palabra not curied. El juez conoce, novit curied, el juez conoce el derecho, y como conoce el derecho, él se va a formular la idea de la escena del crimen. ¿Cómo? De acuerdo a la investigación que debe ser eficiente con la aportación de los medios de prueba que le va a otorgar el Ministerio Público. Caso contrario, recuerden que estamos en un sistema acusatorio, no un sistema inquisitivo como el que fue sustituido al que tenemos actualmente. En ese sistema inquisitivo era el juez el que investigaba, el juez el que juzgaba, otorgaba una sentencia. Ahora no, hay separación. El Ministerio Público es el que investiga y el juez es el que va a dictar una sentencia. Pero si no se le presentan los medios suficientes, el juez no es mago para o adivino para emitir una sentencia, y tampoco, recuérdense que de conformidad a nuestra Constitución de la República, la duda favorece al reo. No se puede otorgar o emitir una sentencia por sospechas. Tiene que haber fundamentos legales. El fin inmediato del proceso penal guatemalteco es la búsqueda de la verdad, la cual debe ser desarrollada y llevando a cabo una adecuada reconstrucción del orden conceptual del acontecimiento sobre lo que versa. ¿Qué es eso? Si nos damos cuenta sobre lo que versa, estamos diciendo que un proceso va a contar una historia. Un proceso tiene que versar sobre una historia de un hecho que ocurrió. Y en ese hecho tiene que existir todos los acontecimientos debidamente probados para que el juez pueda tener la certeza. Pero vamos a desarrollar la diapositiva que tenemos presente en este momento. Diversas características de la prueba. Objetividad. Vamos a ver la objetividad, en qué consiste. La prueba, tomando como base pues nuestra diapositiva, en la primera dice objetividad. La prueba en el proceso penal guatemalteco no debe de ser el resultado del conocimiento de orden privado del fiscal ni del juez, sino que de la misma debe ser proveniente del proceso, visto desde el mundo exterior, siendo de dicha forma controlada la prueba por las partes en el proceso, que significa que en el momento del juicio oral, oíganse pues, aunque eso lo vamos a ver en el debido debate, juicio oral o el debate en la clase que nos corresponda, pero no está de más que la objetividad va a consistir que en el momento del juicio oral van a estar todas las partes. Va a estar el juez, su asistente, el Ministerio Público,
el agraviado, su abogado querellante, el querellante adhesivo, va a estar el acusado, su abogado, y las demás partes que puedan estar como un tercero civilmente demandado, puedan haber más partes en el proceso. Pero todos, delante de todos, por eso es juicio oral y público, porque dentro del juicio oral o público se van a ventilar las pruebas que existan o las evidencias e indicios que existan, y en ese momento el juez, cuando corresponda la prueba, cada una de estas pruebas se van a ir diligenciando y el juez se va a ir pronunciando si les da o no valor probatorio. Y van a ser con objetividad, porque va a ser va a ser en un momento crucial que va a estar presente en todas las partes que mencioné, y van a declarar delante de las partes y delante de todos los presentes con la finalidad de que le va a permitir conocer a cada una de las partes de qué se le acusa, qué pruebas hay y si en realidad la persona está diciendo o no la verdad. Legalidad. Recuérdense que existe tanto en nuestra Constitución de la República de Guatemala como en Código Procesal Penal el principio de legalidad, que consiste que la prueba debe obtenerse mediante los diversos medios permitidos y regulados en nuestro ordenamiento jurídico vigente, y posteriormente debe ser incorporada acorde a lo que establece la ley. Vamos a ver el artículo 181 del Código Procesal Penal. Vamos a ver. 181 del Código Procesal Penal. Como ustedes se darán cuenta, vamos a establecer la regulación de la prueba. La prueba en el Código Procesal Penal nos establece 181, objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Vean, les mencioné hace un rato las etapas del proceso penal común de Guatemala, pero hay un lapso intermedio, que es de la etapa intermedia al juicio, en el cual, según el artículo 343 del Código Procesal Penal, establece ofrecimiento de la prueba. En ese momento, fíjense pues, en la etapa preparatoria se reúnen todos los indicios y evidencias que hayan en la investigación. Pero ¿hasta qué momento se ofrecen al juicio? Cuando termina la etapa intermedia, la ley ordena que en el plazo de 3 días, si usted lee en ese artículo, debe que llevarse a cabo, el artículo 343, debe que llevarse a cabo una audiencia de ofrecimiento de prueba. En ese momento procesal,
las partes, como el Ministerio Público, como ente acusador, el querellante, tanto querellante adhesivo, o bien el acusado, también puede presentar sus pruebas de descargo, pero allí la va a ofrecer, a proponer, porque recuérdense que hay varias etapas, tanto en la fase civil como penal, que las pruebas se ofrecen, se proponen y se diligencian. En el caso penal, en este momento procesal, se van a ofrecer qué pruebas se van a diligenciar en el juicio oral y público. Cuando se da el juicio oral y público, entonces ahí sí ya se van a diligenciar. Pero las pruebas deben que ser propuestas en momento procesal de esta audiencia. Si no se propusieron en esa audiencia, recuérdense que es lo que regula este artículo 181, que las demás pruebas que se puedan incorporar al juicio en un momento crucial como es el debate, yo no sé, bueno, en la vida profesional y práctica es raro que ocurra, más lo he visto yo en las películas, que haya en el momento que se está llevando a cabo un juicio oral y público, llegue una persona y diga: momento, señor juez, la persona que están ahí o el que está detenido es inocente, el culpable soy yo. Eso casi solo lo vemos en las películas, pero si hubiera un caso de trascendencia, entonces allí lo analizará ¿quién? El presidente del tribunal, quien tiene la dirección del debate o juicio oral y público, y si él lo autoriza, se pueden incorporar a ese juicio las pruebas que no fueron ofrecidas en su momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno o cuál es la audiencia que existe después de la fase intermedia o en el lapso de la etapa intermedia y el juicio? Es la audiencia de ofrecimiento de la prueba, artículo 343. Recuérdense, puede venir preguntas de esas. También quiero recalcarles, es importantísimo el artículo 182 del Código Procesal Penal, la libertad de la prueba. Nos establece esta norma: podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Recalco, en materia penal hay libertad de prueba. Todo lo que pueda, que no esté prohibido en la ley y pueda proporcionarse al juicio que vaya a ayudar a que se resuelva o se llegue a la verdad, es permitido. Pero también se acuerdan que este artículo menciona sobre una excepción, y la excepción es cuando se refiera a cuestiones del estado civil de las personas. Si yo quiero demostrar, o el Ministerio Público quiere demostrar sobre la identidad de una persona, ¿a dónde va a pedir los atestados? Solo los puede pedir con, o puede demostrarlos con, los certificados que da el RENAP, ¿verdad? Tanto en una defunción, un nacimiento, un estado civil de una persona, con los estados. A eso se refiere con las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. O sea que se tratara de un estado civil de las personas, solo se puede probar con los atestados o los certificados que da el Registro Civil Nacional de las Personas, el registro, o el RENAP, ¿verdad? Registro Nacional de las Personas de República de Guatemala.
Ahora, en todo lo demás hay libertad de prueba. Tenemos también la prueba inadmisible. Pues yo creo que más adelante va a estar una diapositiva sobre esto, pues si estamos viendo veámoslo de una vez. Dice la prueba inadmisible. ¿Qué pruebas son inadmisibles? Las que la ley prohíbe. ¿Y cuáles son estas que la ley prohíbe? Las que pueden ser obtenidas de una manera ilegal. En la clase anterior yo les ponía un ejemplo de un caso real. En una ocasión, en una investigación que llevaba a cabo la Policía Nacional Civil en cierta época, no son situaciones actuales, son muy anteriores, pero quiero decirles, sucedió. A un turista le roban su equipo de filmación, cámaras, una serie de instrumentos que sirven para eso. Un turista extranjero. Presenta su denuncia, la policía sigue la investigación y da con el lugar donde habían comprado, no quien se había apropiado de esos o robó esos aparatos, sino donde los tenían a la venta, una tienda, un lugar donde se dedican a vender a clase de situaciones. Y estos investigadores hicieron pasar por compradores y cometieron el error de incautar esos objetos. Y a la vez pusieron a disposición de los tribunales de la persona que tenía a la venta esos objetos robados. Pero le dejó chance prácticamente al defensor para que le diera vuelta a la situación. Porque ¿qué pasó allí? Provino de algo legal, porque de una denuncia. Provino de algo legal porque llevaron a cabo una investigación. Pero se convirtió ilegal desde el momento de que cometieron el allanamiento ilegal al negocio, aunque lo hayan hecho de una forma disfrazada de compradores. Del momento de que detuvieron ilegalmente a la persona y en el final el abogado que hizo resultó obteniendo la libertad de la persona esta y a la vez ordenaron la detención de los agentes por un procedimiento mal. ¿Por qué? No había legalidad en la obtención de este procedimiento, de los medios de prueba, porque los instrumentos de filmación y todo esto que captaron eran medios de prueba, porque eran instrumentos del delito, pero lamentablemente debe que hacerse con base a legalidad, debe que obtenerse debidamente. Si los medios de prueba no se obtienen como la ley lo establece, puede ser que por eso vamos a perder un juicio o el Ministerio Público pues no va a lograr probar un juicio y se va a dejar que un culpable sea puesto en libertad y que personas que nada tienen que ver en el hecho, como lo es la fuerza de seguridad, salga lastimada. Eso hay que evitarlo haciendo buenos procedimientos. También hay hechos que no necesitan probarse. Por ejemplo, un hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de las partes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. ¿Cuáles son estas? Un hecho notorio. Esto es bastante útil porque un hecho notorio se refiere específicamente cuando nosotros queremos probar que un hecho ocurrió el 15 de septiembre, por ejemplo. ¿Quién va
y que era un día de asueto. ¿Quién de las partes va a decir si fue el 15 de septiembre que era un día de asueto? Si eso está en la ley, que entonces no es necesario un hecho notorio probarlo. Un hecho notorio basta con que las partes estén de acuerdo, o bien que lo insten o lo pidan las partes, o que el mismo juez de oficio establezca que no es necesario que se pruebe. Por ejemplo, o bien circunstancias como la hora pico del tráfico. Está debidamente registrado cuáles son las horas picos del tráfico. Y todo esto lo vemos pues de que no es necesario probarlo. También, ya que estamos en hecho notorio, vamos a adelantarnos con los hechos evidentes. Más adelante está la diapositiva, pero viendo el código estaba el hecho notorio. Vamos a hablarles sobre hechos evidentes. La experiencia arroja datos tan evidentes como que no pueden contradecirse, por ende tampoco pueden probarse, como por ejemplo que dentro de un hecho delictivo nosotros digamos que la luz se ve mejor, que en la luz se ve mejor que en la oscuridad. Será mentira. Es verdad, ¿verdad? La luz se ve mejor, en la luz se ve mejor que en la oscuridad. También podemos decir que en invierno hay más sol, perdón, en verano hay más sol que en el invierno, que el fuego quema, que el agua moja. Son circunstancias prácticamente evidentes, no se necesitan probar. Y así sucesivamente muchas cosas que la ley las da por probadas. Y esto también nos trae a colación que existen casos sui generis, sui generis. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos hay pruebas, por ejemplo, una prueba testimonial de alguien que aparezca allí, que diga que a mayor distancia, menor capacidad de visualización. Lógico. Que a mayor distancia, si yo veo un hecho y voy a declarar que yo estaba a 1 kilómetro o que estaba a 500 metros, que es medio kilómetro, y que vi claramente cómo la persona iba vestida o circunstancias, cómo ocurrieron los hechos. Esto puede hacer que ambas partes nos demos por, me refiero tanto acusado como agraviado, nos demos por válido que sí vio esta persona y que todo lo que dijo es cierto, pero también podemos, esto da lugar a que nos demuestre si en realidad él tiene buena vista, o es que podemos pedirle que lo pruebe médicamente o científicamente si él en verdad mira a esa distancia, porque hay duda. Recuérdense, estos son los casos sui generis, que no obstante haber casos evidentes, hay casos que son sui generis, que sí necesitan de alguna manera que nos comprobarse, salvo que quedemos por asentado o como por cierto, tanto de acuerdo a ambas partes, pues entonces el juez lo dará por hecho evidente. Utilidad. Recuérdense que la utilidad, la prueba de utilidad es únicamente aquella que cuenta con un carácter de idoneidad para poder proporcionar un acontecimiento certero y exacto relacionado a aquello que pretende probarse. Puede ser que la declaración de un testigo sea tan útil, pero si su declaración no fue útil en el sentido de que a él le consta, pero él dijo otra cosa que no tiene relación con el hecho que estamos investigando, ¿será que su declaración es útil? ¿Será de utilidad dentro del proceso?
Entonces, para que sea prueba y tenga características de prueba, tiene que ser útil, tiene que ser relativa al caso que se está investigando. Porque si él dijo otra cosa, o no es, o prácticamente no nos va a servir, no es útil. Pertinencia. Vamos a la pertinencia. La pertinencia es una característica de la prueba de bastante importancia, debido a que los datos de orden probatorio deben de guardar una relación, ya sea directa o indirecta, con el objeto que se encuentra en averiguación. Además, la prueba puede tratarse de la participación del imputado, de una existencia del hecho, del daño que se ha ocasionado o de la concurrencia de atenuantes o agravantes. Para que la prueba sea pertinente, no solo debe que ser útil, como ya lo dijimos, que se refiere al caso, sino también debe que existir todo lo relativo a los atenuantes y agravantes. Esto de atenuantes y agravantes lo vamos a encontrar en el Código Penal. Esto está en el artículo 26. En el artículo 26 están las circunstancias atenuantes. En conclusión, ¿qué son los atenuantes? Todo aquello que nos favorece como acusados, que se crea que éste no tuvo la intención de cometer el hecho, o bien que no tuvo excesos para cometerlo. En esto está, por ejemplo, la inferioridad psíquica, exceso de causas de justificación, estado emotivo, arrepentimiento eficaz, reparación del perjuicio, presentación a la autoridad. Si se presentó a la autoridad y no huyó, prácticamente es un atenuante. Confesión espontánea, porque recuérdense que al hablar de la confesión espontánea, el artículo 16 de la Constitución de la República, ¿qué dice? Que no estamos obligados a declarar contra sí mismo, además contra nuestro cónyuge o parientes dentro de los grados de ley. Pero si nosotros lo hacemos, es un atenuante, porque no estamos obligados y a pesar de ello lo estamos haciendo. La ignorancia, aunque recuérdense que el artículo 3 de la ley del organismo judicial dice que ninguna persona puede justificarse por ignorancia, pero según el Código Procesal Penal, el Código Penal sí establece en el artículo 26, numeral 9, la ignorancia, falta de ilustración, dada la naturaleza del delito en cuanto haya influido en su ejecución. Es un atenuante. Y hay varios atenuantes que ustedes lo van a leer despacio, por favor tomen nota. Pero además de eso, por favor ven el artículo 57, que son circunstancias agravantes. Aquí es lo contrario a lo que dice el 26, que aquí es cuando nosotros hay dolo, cuando la persona que cometió el delito no solo lo planificó, sino que tenía la intención de cometer el delito. Aquí hay una serie de circunstancias como es la alevosía, la premeditación, medios agravantes peligrosos, aprovechamiento de calamidad, abuso de superioridad, ensañamiento y preparación para la fuga, etcétera, etcétera. Hay actuar en cuadrilla, hay bastantes numerales que nos van a aclarar esas circunstancias. Todas esas son agravantes. Si existen agravantes, todo eso es útil. Debe que ser pertinente, útil y pertinente para que el juez lo tome en cuenta a la hora de evaluar ¿qué? Las pruebas para que pueda emitir una sentencia justa. También tenemos
La veracidad. Verás. Dentro del proceso penal en nuestra sociedad guatemalteca se busca alcanzar la verdad material o verdad real. Porque si no, vamos a, por conjeturas y dudas, no puede sentenciarle a una persona. Hay que ver verdad material o real, que es la verdad verdadera, ¿verdad? La verdad de la escena del crimen. Tratar de reconstruir esa escena a efecto de que haya certeza. La misma es aquella educación y adecuación que debe de existir entre la idea que se tiene de un objeto y lo que el mismo es realmente. Porque la veracidad, si dijeron que el delito se cometió con arma de fuego, que sea veraz. ¿Dónde están los casquillos? ¿Dónde están las ojivas? ¿A qué arma pertenece? Si está el arma, aquí más adelante vamos a ver los peritajes y todo eso, que sí pertenece. Entonces va a ser veraz, la información va a ser veraz. Y la certeza es aquella firme convicción que debe de tener el juez en relación a la posesión de la verdad. La misma puede contar con dos distintas proyecciones, siendo las mismas. La siguiente, la positiva, cuando existe una creencia firme de que algo existe, y negativa cuando existe la firme creencia de que algo no existe. Sí, veracidad. Recuerde que el juez va a tener que estar seguro que las evidencias que le hemos puesto a la vista sí son pruebas en el proceso o que no son pruebas en el proceso, para que haya certeza, porque la certeza va a ser la firme convicción de que la persona sí cometió el hecho delictivo o que no cometió el hecho delictivo. Y de ahí va a depender la sentencia que el juez va a emitir para que se le ponga fin o culmine el proceso. Es el momento relevante del proceso penal de la sentencia. La duda puede ubicarse en medio de la certeza positiva y la negativa, como aquella indecisión del intelecto del juez. Si cabe la duda, ya dijimos a quién va a ayudar, ¿verdad? Al preso, ¿verdad? Al poner a elegir al mismo dentro de la existencia o dentro de la inexistencia del objeto en relación al cual se piensa. Ello deriva del equilibrio de los diversos elementos que inducen a afirmar a la misma y aquellos elementos que inducen a la negación de la misma. Así hay una serie de elementos que también tenemos la probabilidad, pero vamos a dejar esta diapositiva hasta ahí, porque ya vamos, se nos adentra el tiempo. Obtención de la prueba. Nuestra legislación en el artículo penal del artículo 182 del Código Procesal Penal regula que la libertad de prueba se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba. Ya se los manifestaba hace un momento, pero se dan cuenta que en la obtención de la prueba debe que ser legal, porque este mismo artículo, si ustedes lo leen, se dan cuenta que hay varias situaciones que la prohíben. Bueno, hay leyes específicas, además de nuestro Código Procesal Penal, está la disposiciones contra la tortura y malos tratos, ¿verdad? Porque no podemos obtener medios de prueba a través de la tortura, a través de medios crueles, porque es prohibido. Si eso se llega a demostrar, cualquier tesis, cualquier investigación, medio de prueba que haya aportado el ente de la persecución penal, que es el Ministerio Público, se viene abajo. Sí, logramos probar que la
prueba que se presentó en el juicio oral y público fue obtenida de manera ilegal. A esto quiero decirles que en doctrina, a la prueba obtenida por medios ilegales que la ley no faculta, le llama teoría del árbol envenenado. ¿Cómo se le llama a la prueba inadmisible? Teoría del fruto del árbol envenenado. Por favor, tómenlo en cuenta. Teoría del árbol envenenado. Son inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y archivos privados. Recuerden de que todo esto es permitido por la ley. La ley lo permite, pero para eso hay un procedimiento. Lo hemos hablado, lo hemos visto en todo el andamiaje del proceso común penal, que lo hemos estado recalcando, que existen los principios constitucionales y principios procesales para entrar a un domicilio. Recuérdense que si durante la investigación el Ministerio Público está investigando un crimen, pónganle de un asesinato, ya individualizó al responsable, o sea, ya lo identificó, ya tiene el nombre y apellido, ya sabe todos los datos de esta persona, incluso ya tiene los atestados del registro civil, o sea, su partida de nacimiento, el asiento de DPI, etcétera. Son circunstancias que le sirven al Ministerio Público para individualizar al responsable. Ya lo tiene en la carpeta o en el expediente del Ministerio Público. Y ya está en la carpeta judicial del juzgado. El juzgado contralor o el tribunal contralor es el juzgado que conoce del caso. Aquí en el Ministerio Público le va a pedir autorización para llevar a cabo cualquier diligencia que sea necesaria. En este caso, ¿qué sucede? Ya hay una orden de aprehensión y saben, ya lo tienen ubicado. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público y la policía? ¿Será que solo se van a acudir a la casa, la van a rodear y se van a meter a la casa y si es posible en la madrugada, en la noche y todo esto y a sacarlo? No. Es necesario llevar a cabo la legalidad del procedimiento. ¿En qué sentido? Pedirle al juez contralor una orden de allanamiento. Y lo que van a hacer es llevarla a cabo o ejecutarla dentro de los plazos que la ley manda. Una orden de allanamiento o para ingresar a una casa se puede de 6 de la mañana a 18 horas. Y si allí se tiene temor de que el responsable se va a la fuga, ¿qué se va a hacer? Rodear o circular o vigilar, ya sea de una manera como lo sabe hacer táctica la policía, o bien puede ser uniformado como quiera y guardar que no se le escape y llevarla a cabo en el horario que corresponde para proceder a su detención. Lo mismo puede pasar si fuera que está detenido y quiere ir a incautar un allanamiento para incautar las evidencias, ¿va? Que allí existe, como el arma de fuego con que cometió el hecho, o cualquier evidencia que encuentre relativa al caso que se investiga. Igual puede ser en las comunicaciones, para interferir un teléfono o cualquier comunicación. La ley lo permite, pero hay que pedirle autorización al juez contralor. Pero ¿qué sucediera? Porque las fuerzas de seguridad cuentan con esos mecanismos tecnológicos, pero si lo hacen de manera ilegal y lo quieren incorporar o lo quieren aportar al proceso como un medio de prueba y se logra detectar que lo obtuvieron de una forma ilegal, ¿qué va a pasar? Es un
frutos del árbol envenenado. Es una prueba inadmisible, lo regula la ley. Tenemos también aquí, vamos a hablar brevemente, ya el tiempo nos está acercando, pero vamos a hablar sobre los medios de prueba. Ya lo establecimos que los medios de prueba son libres. Hay medios de prueba. En lo penal puede aportarse toda clase de prueba mediante sea legal, mediante sea obtenido de una forma que la ley lo establece. Es así como tenemos los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Son las declaraciones que podemos aportar como medios de prueba de las personas individuales. Aquí, en lo que respecta a los testimonios, la ley faculta a que lo puedan hacer las personas tanto mayores de edad como menores de edad. Puede ser hasta la familia. En materia penal se puede. El artículo 207 del Código Procesal Penal establece deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Dicha declaración implica el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. El único, bueno, hay muchas excepciones, pero especialmente la excepción más evidente, más clara, más conocida, es la del artículo 16 de la Constitución, que no estamos obligados a declarar contra sí mismo, contra nuestro cónyuge o compañera de hogar o parientes dentro del grado de ley, salvo que lo queramos hacer por nuestra voluntad. Pero recuérdense que también el artículo que les acabo de mencionar establece que es obligatorio que todo habitante de la República de Guatemala tiene la obligación de comparecer. Por lo tanto, tanto el Ministerio Público como los tribunales tienen coercividad. ¿Se recuerda cuando hablamos de la actividad procesal? También establece que el Ministerio Público puede hacer que la persona que tenga que prestar una declaración debe apersonarse al interrogatorio. Caso contrario, puede citarlo. Si desobedece, puede mandarlo a conducir con la fuerza pública. Esto ya lo vimos. Por lo tanto, puede ser objeto de una multa. Si no me equivoco, para que era de 50 a 500 quetzales. Pero también, recuérdense que el artículo 414 del Código Procesal, del Código Penal, 414 del Código Penal, establece también la desobediencia, que de alguna manera el juez puede aplicar esa norma, artículo 414, si es que lo considera una desobediencia ya en un caso concreto. Y si le aplicara esta norma, si bien es cierto, no dice que es una prisión, pero dice que es una multa de 5,000 a 50,000 quetzales por ser desobediente a una orden de un tribunal. ¿Qué pasaría? Si no tiene cómo pagar esa multa, ¿cómo la va a pagar? Con cárcel. Entonces, debemos que estar conscientes que es obligatorio. También el artículo 208 establece el tratamiento especial
no serán obligados a comparecer en forma personal, sino deben rendir informe o testimonio bajo protesta. ¿Quiénes? Los presidentes, vicepresidentes de los organismos del Estado, los ministros de Estado, quienes tengan categoría de tales, los diputados titulares, pues, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Constitucionalidad. Bueno, leen ese artículo 208. Todos estos funcionarios están obligados a declarar. Lo que no están obligados es a comparecer personalmente al tribunal. Podrán declarar por informe, pero nosotros, las personas comunes, tenemos obligados a comparecer. Incluso leen el 209, 210, que establecen las modalidades de recepción, también examen en el domicilio. Son las personas que no pueden comparecer a un tribunal. Recuérdense que cuando se propone una persona como testigo, también allí recuerden que estamos hablando de la prueba, ¿no? Los testigos deben que ser idóneos. Idoneidad es la persona que sí tenga esa cualidad, que no va a ser un delincuente, que no vaya a ser una persona que constantemente se presta para andar en esta clase de hechos, prestando declaración a cambio de dinero. Se le puede cuestionar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cuestionar una declaración de un testigo? Para que el juez en el momento procesal, que es en el juicio oral y debate, no le dé valor probatorio a esas declaraciones, ¿va? Es así como es importante establecer todas estas circunstancias. Ahora vamos a hablar de los peritajes. Peritajes. Es necesario establecer que en los peritajes los jueces se apoyan, ya sea los jueces o bien las partes. Puede ser por parte de oficio, que el juez considere que es necesario que exista un perito para examinar determinada situación de un hecho delictivo. Por ejemplo, pongamos lo más fácil, que es un hecho de tránsito. Para antes de entregar el vehículo a su propietario, para establecer los daños o bien establecer la forma que ocurrió el hecho, el Ministerio Público se va a apoyar a través de un perito. ¿Y estos peritos quiénes son? ¿O a quién pertenecen? Al INASIF. INASIF, Instituto de qué? Nacional, Instituto Nacional Forense, ¿va? INASIF, de Ciencias Forenses. Está escrito, o sea, es independiente, pero que trabaja de la mano con el Ministerio Público para emitir sus peritajes sobre casos concretos. Les puse lo más fácil, que era un vehículo, pero puede hacer un peritaje. Imagínense que un hecho delictivo que se haya cometido necesita saberse si es sangre humana la que encontraron en el momento que acudieron a la escena del crimen. Necesitan establecer rodadas de vehículos, necesitan una serie o la clase del arma, etcétera, para efectuar un peritaje. ¿Quiénes? Los expertos, que son los peritos del INASIF, quienes van a coadyuvar a la investigación a efectos de que él pues pueda tener una excelente certeza sobre el acontecimiento de los hechos. Documentales. Es todo documento que vamos a aportar a un juicio. Ustedes saben de que hay una serie de delitos que se cometen, pero que fuera, imaginemos
que es un delito, bueno, incluso podríamos irnos al peritaje. El peritaje es el momento oportuno que el experto hace el informe correspondiente. Lo incorporamos al proceso y es una prueba documental del peritaje. Pero si no fuera así, que fuera un documento exterior que solicitamos determinada información a una institución del Estado, a una institución, incluso cuando hablamos de los actos introductorios, hablábamos que la prevención policial, la denuncia no se puede tomar como una prueba. Imagínense que allí se esté tomando como prueba un documento de esa naturaleza, ya es chance del abogado defensor para establecer si es o no una prueba digna de tomarse en cuenta como tal. Luego nos vamos a los medios científicos de prueba. Hay una serie de medios científicos de prueba. Pero antes, para que nos quede más claro en los peritajes, también para no retrocediendo un poquito, en un hecho delictivo de un crimen, de una persona que haya fallecido, ¿qué sucede? Se va a llevar una necropsia, a cabo una necropsia, que es un peritaje. ¿Para qué sirve? Para establecer las causas de la muerte, si fueron arma de fuego, qué clase, por dónde entró la bala, dónde salió, cuál parte de su cuerpo fue la que le provocó la muerte, qué miembro o miembros de su cuerpo fue lo que perforó, si fue a quemarropa, a qué distancia le dispararon. Una serie de situaciones que le van a permitir al juez tener certeza, tener una veracidad en lo que va a evaluar. Es así como el peritaje es importante. Los documentos, ya les dije, los medios científicos. Ahora, en la actualidad, hay una serie de avances tecnológicos. Y al hablar de lo científico, vamos a hablar que ahora se aportan medios como grabaciones de audios, como también de imágenes o películas que van a hablar más sobre un hecho delictivo, porque es el momento preciso que está cometiéndose un hecho. Ahora, cualquier cámara de la vía pública se puede pedir por el Ministerio Público y aportarla al proceso. Es un medio científico de prueba. Y así, hay una serie de cuestiones científicas como podrá darse cuenta los medios de dactiloscopía, poder investigar las huellas, identificar a las personas, etcétera. Los reconocimientos judiciales, acudir a un área de un hecho delictivo, para que allí el reconocimiento judicial tiene que acudir el juez. A veces, si es en un lugar que no es el departamento, no es el lugar donde está el juez contralor, si es en el lugar que está el juez contralor, va a constituir el juez contralor. Si es en otro lugar que no está, va a comisionar a otro juez, acompañado del Ministerio Público y de la policía. ¿Se dan cuenta? Con el fin de encontrar las evidencias para que sean evaluadas como pruebas. Allanamientos, ya hablábamos de los allanamientos que tienen que llevar a cabo para localizar evidencias. Los secuestros, estamos hablando de secuestro de objetos o cosas que han sido instrumentos del delito. El Ministerio Público puede pedirle autorización al juez para, por ejemplo, secuestrar un vehículo, secuestrar una máquina, secuestrar una computadora que tenga las evidencias
de cualquier trayectoria de un hecho delictivo. Es una variedad de cuestiones que van a servir de prueba. Continuamos. Valoración de la prueba. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme al sistema de sana crítica razonada. Por favor, en nuestra legislación actual, Código Procesal Penal, establece que la prueba se va a valorar de conformidad a la sana crítica razonada, que es basada en la lógica, a la experiencia del juez, del juzgador. Pero esta es una mezcla de las demás, teorías de valoración de la prueba, porque existe la prueba legal o tasada, que consiste en la prueba legal o tasada, es la que ya está en la ley. Se recuerda que hay hechos evidentes, hechos notorios, que no hay necesidad de probarlos, y la ley les da por probado, siempre y cuando están de acuerdo las partes. Eso ya no se prueba. Entonces es aquí donde el juez va a darle un valor probatorio de conformidad a la regla de el sistema de la sana crítica razonada. Si les pregunto de cuál es la forma que el juez o en qué sistema el juez va a valorar la prueba, sana crítica razonada, ¿verdad? Hechos evidentes, ya lo hablamos. La valoración de la prueba se valorarán como el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en el Código Procesal Penal. Ya los hechos notorios ya los vimos. Tenemos otro poquito de tiempo para ver un par de minutos el principio de onus probandi. Onus probandi, derivado de la garantía de presunción de inocencia, marca el paso más grande y significativo dentro de las conquistas del hombre ante el uso arbitrario de la represión penal estatal. Si nos vamos a que el derecho de inocencia, el principio de inocencia, tanto constitucional como procesal, nos van a facilitar que se lleve a cabo un juicio procesal penal con todos los pasos que garanticen el fiel cumplimiento a los derechos humanos, porque de no ser así es violatorio y podría llegar a ser anulativo. De eso podemos determinar que es necesario que en la etapa de la prueba siempre tengamos presente las 7 palabras de las reglas de oro, que son importantes a fin de que siempre las tomemos en cuenta en relación a la prueba, que son quién, a quién, qué, dónde, cómo, cuándo, por qué. Esto nos va a facilitar, en primer lugar, quién fue el que cometió el hecho delictivo, a quién se le cometió el hecho delictivo, qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Hay bastante cuestión de que podíamos hablar sobre estas reglas de oro, pero el tiempo se nos está agotando
por lo que continuamos. Continuamos estableciendo que se nos hace importante establecer el principio probatorio derivado de la garantía de presunción de inocencia cuando existe una duda en la aplicación de la ley. Es recomendable utilizar el método de interpretación sistemático que se dé cuando se coordina el conjunto de normas procesales, particularmente de un mismo ordenamiento legal. Por eso, siempre que en la aplicación de las normas sobre procedimientos se presente alguna duda, para resolverla deben tenerse en cuenta los principios generales del derecho, pero en materia procesal penal probatoria debe preferirse en todo caso una interpretación favorable al reo o al procesado, que se dan cuenta que por presunciones no puede condenarse a una persona. Es necesario que no se nos olvide que tenemos que tener presente que el sistema probatorio se da en el juicio oral y debate. Por favor, no quiero confundirlos porque hablamos, yo creo que ya hablamos en las clases anteriores de la etapa preparatoria, la etapa intermedia. Vamos por esta clase corresponde a la etapa que está en medio del lapsus de la etapa intermedia y de la etapa del debate oral y público, del juicio oral, que es el ofrecimiento de la prueba, es la audiencia que está intermedia, por favor no lo olviden. Bueno, entonces, esta clase, siempre yo no quiero no creer que ustedes no tengan a la mano su legislación que les he pedido, como lo es la Constitución de la República, el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Ley Orgánica y las demás leyes ordinarias. Repito, las leyes ordinarias que conocemos en materia penal es el Código Procesal Penal y el Código Penal, pero no se les olvide que hay leyes conexas, las van a necesitar y las van a ir conociendo durante el proceso, que son aquellas que sin ser leyes penales regulan delitos. Y los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. No se les olvide el artículo 46 de la Constitución de la República, que establece que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos prevalecen ante las leyes ordinarias. Estimados estudiantes, para esta clase les tengo las 5 preguntas que son: pregunta número 1. ¿Es el medio de mayor confianza para el debido descubrimiento de la verdad? Pregunta número 2. Mencione 2 características de la prueba. Pregunta número 3. Doctrinariamente, ¿cómo se llama a la prueba obtenida por medios prohibidos? Pregunta número 4. Los elementos de pruebas así incorporados se valorarán conforme qué sistema. La pregunta número 5. A excepción de las pruebas prohibidas, ¿hay otra limitación a proporcionar prueba en el proceso penal? De esta manera he terminado la clase. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. Feliz tarde.